10 Min con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en esta solemnidad de Cristo Rey, con la cual culmina el año litúrgico, la Iglesia nos presenta lecturas de particular interés para acercarnos desde una óptica muy bella a la realeza, al reinado de Cristo. Lo primero que debemos considerar es la primera lectura. En la primera lectura encontramos la lectura del segundo libro de Samuel, en un momento muy importante de la consolidación del reinado de David. Sabemos que la relación entre las tribus del norte y la tribu de Judá y de Benjamín en el sur no fue nunca como segurísima, ¿no? Había una distinción clara entre estos dos sectores que luego con el tiempo serán los dos reinos del norte y del sur. Sin embargo, David logra unificar estos dos reinos a partir de después de 7 años de reinar en Jerusalén, y reina durante 33 años sobre Jerusalén, sobre Judá y sobre el reino del norte, sobre Galilea. Pero es interesante cómo se da este paso a que David sea rey. En aquellos días todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron: «Somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho: tú serás pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía». Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto, es decir, una alianza, en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. Es interesante cómo hay esta declaración que se sella con el pacto, con la alianza, con la diatheke, ¿no? Perit. Somos de tu misma sangre. La alianza usualmente significa esto, que dos personas o dos grupos o dos pueblos que no están emparentados se tratan de ahora en adelante como familia a partir de esta alianza porque se han unido en la sangre de la víctima. Y esto es muy interesante porque siendo, digamos, de sectores, de tribus distintas, es a través del pacto que Israel y Judá se unen, las tribus de Israel con la tribu de Judá se unen y forman un solo pueblo. Y es efectivamente esto una figura maravillosa y preciosa de lo que ocurre con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estábamos separados de Dios. Separados de Dios, primero, porque así es ontológicamente, ¿no? Entre Dios y el hombre, pues media una diferencia en el ser infinita. Pero además estábamos separados de Dios por el pecado. Y nuestro Señor Jesucristo ha establecido un pacto, una alianza que nos ha vuelto a ser familia de Dios. Ya no solo nominalmente, sino realmente, pues por su pacto, por su sangre, hemos sido hechos hijos de Dios. Y esto es precisamente aquello de lo que habla la segunda lectura, la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. ¿Cómo reina Cristo sobre nosotros? Reina porque ha hecho un nuevo pacto, así como David hizo un pacto con las tribus de Israel. Jesús hace un pacto entre Dios y el hombre que se sella con su sangre, y así puede reinar. Hermanos, damos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar de la herencia de su pueblo santo en el reino de la luz. Entonces, ya esta expresión nos ha hecho capaces de participar. No éramos capaces de participar de este reino y ahora lo somos. ¿Cómo? Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Entonces, efectivamente, es a través de la sangre de Cristo, de esta sangre que Él derrama por nosotros, sellando una nueva alianza, que nosotros podemos de verdad volver a empezar y podemos ser realmente hijos de Dios y podemos tener a Cristo como verdadero Rey de nuestras vidas. ¿Y qué significa que Cristo es Rey? Porque quiso Dios que en Cristo habitara toda plenitud. O sea, a Cristo como Rey le pertenece toda plenitud y su
tarea es dispensar esta plenitud, como lo hace con tanta generosidad y constancia. Y este reinado de Cristo, que es posible por su sacrificio que selle una nueva alianza en la cruz, es aquel al que tenemos acceso en el Evangelio, tomado de San Lucas, capítulo 23, versículos del 35 al 43. Es muy interesante cómo este Evangelio responde a aquello que ha sido preparado en San Lucas desde el inicio de su relato. Ya en el capítulo 4, al hablar de las tentaciones, se nos había dicho que Jesús estaba librado del tentador, que se había retirado hasta el momento oportuno. ¿Y cuál es el momento oportuno? El momento en el que Jesús es tentado cuando está en la cruz. En el versículo 34, el versículo precedente, Jesús había dicho: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En el versículo 35 comienza de la siguiente manera. Hay un pedacito del versículo 35 que no está en el leccionario, en nuestra traducción litúrgica. El pueblo estaba mirando, o sea, el pueblo estaba contemplaba lo que estaba ocurriendo. Y de ahí viene pues ya el relato que tal como nos viene presentado en el leccionario. Y las autoridades le hacían muecas diciendo. En realidad se burlaban de él, dice el texto griego, ¿no? Se burlaban de él. Ekemiukterizo. Le hacían burlas. ¿Y en qué consistía esta burla? Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, el elegido. Ha salvado a otros. Sosato e autón, que se salve él mismo. Es interesante porque los jefes del pueblo se burlan de él y se dirigen al pueblo que está contemplando. Es como que si quisieran que la opinión del pueblo sea inmediatamente contraria a Jesús. Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo. Si es el Cristo, es decir, el ungido, el Rey de Dios, el elegido. Si es el Mesías, el gran Rey de los judíos, debe salvarse a sí mismo. En esto consiste la tentación, en el sálvate a ti mismo. Y es claro que es una tentación totalmente contraria a la misión de Jesús, y nos resulta claro del hecho de que se repite 3 veces en el Evangelio de hoy. Versículo 36, los soldados se burlaban también de él se acercaban ofreciéndole vinagre y le decían. Los soldados también se burlaban. El verbo empaizo, de nuevo, hacían de él burla. Nuevamente el tema es la burla, como no toman en serio al Señor. Y lo que le dicen es: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Soson se autón. Vemos cómo es la misma tentación. Sálvate a ti mismo. La idea es, oye, si tú eres rey, verdadera y realmente, utiliza el poder de tu reinado para salvarte a ti mismo. El evangelista añade un tono realmente fuerte, ¿no?, que nos ayuda a meternos en la escena. Encima de él, o sea, encima de la cruz, había una inscripción. Este es el rey de los judíos. O basuleos ton Iudaion utos. El rey de los judíos, este. Entonces, como la cruz de Cristo se enarbola como su verdadero trono, con una inscripción que pretende ser una burla, pero que termina siendo la descripción más profunda de la realidad. De Jesús se han burlado los jefes del pueblo, que son jefes fundamentalmente religiosos. La religiosidad que no está basada en la revelación de la cruz de Cristo considera todo lo que tenga que ver con esta cruz, signo de amor, como algo digno de burla. Los soldados, representantes de la autoridad romana, de la máxima autoridad civil, también se burlan del Señor. Les parece ridícula la idea de que pueda ser rey alguien que está muriendo en la cruz. Y como si esto fuera poco, incluso los ladrones que están crucificados con él, uno de los ladrones que está crucificado con él, se burla.
uno de estos ladrones que están junto a él. Es interesante porque el texto que se usa aquí es que lo insultaba o lo injuriaba. E blasfemei. Se utiliza el verbo además en tiempo imperfecto que indica una acción continua, o sea, era algo que hacía constantemente, como que sumergido en su pecado, lleno de ira, lleno de fastidio, lleno de como esta incapacidad de sintonizar con el dolor y con el bien que da el pecado. Lleno de todo esto, comienza a decir: que no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Aquel que más que nadie debía comprender que necesitaba la misericordia, también reacciona de esta manera: sálvate a ti mismo si eres el Cristo. Y aquí vemos cómo ni las autoridades religiosas, ni las autoridades civiles, ni siquiera un miembro más necesitado del pueblo ha logrado abrir su corazón a Cristo. Pero nos encontramos con una persona, el otro ladrón que está crucificado junto a Jesús, que es diferente. En primer lugar, defiende al Señor, hace lo que nadie ha hecho. No lo ha hecho ni la justicia, no lo han hecho sus discípulos, no lo ha hecho absolutamente nadie, pero él lo defiende. Ni siquiera tú, que estás en el mismo suplicio, temes a Dios. Nosotros estamos aquí justamente porque hemos merecido, recibimos lo que hemos merecido, pero este no ha hecho ningún mal. Es interesante porque este hombre decide sacar la cara por Jesús y lo defiende y lo declara inocente, cosa que era obvio para todos, pero que nadie en la justicia se había decidido hacer. Pero después de defenderlo, ahora hace también lo que los demás no han hecho: se dirige a Jesús con piedad. Los demás se han dirigido con burla. Se dirige a Jesús con piedad y le decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Nemsthetimu, haz memoria, tenme en tu memoria el momento en el que llegues a tu reino. Entonces, este hombre crucificado con Cristo no solo lo defiende, lo reconoce con piedad, sino que se sabe necesitado de él y sabe que él es verdaderamente rey. Rey no de las realidades terrenas. Sería absurdo un rey de las realidades terrenas que esté crucificado, que no tenga cómo ejercer su poder. Es rey de aquel reino donde la verdadera vida cuenta y por eso es capaz de dar un lugar en aquel reino. Y esto es lo que este hombre le pide: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús, que no ha hablado cuando se han burlado de él las autoridades judías, no ha hablado cuando se han burlado de él los soldados, no ha hablado ni siquiera cuando este malhechor lo ha insultado. Es interesante porque es evidente que no se nos da todos los insultos que el crucificado le decía a Jesús, pero la acción, ¿no? El blasfemei, verbo en tiempo perfecto, nos deja ver que lo insultaba, o sea, estaba insultándolo con palabras fuertes y soeces que el Evangelio no reproduce. Pero ahora, ante este hombre que con humildad le pide su misericordia, Jesús le dice: Amen soy lego, en verdad te digo, semeron hoy metemú ese, conmigo estarás en el paraíso. Y nos vuelve a aparecer este hoy de la salvación. Hoy les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor, en el capítulo 2. Hoy ha entrado la salvación a esta casa, en el capítulo 19 con Zaqueo. Hoy, ahora, Jesús le asegura a este hombre la vida eterna. En el tiempo de Dios, para quien el tiempo es algo realmente eterno presente, Jesús le dice: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Hoy te salvo. Y ese es el acto del Rey. Este Evangelio nos recuerda pues que Jesús reina sobre la cruz. Este sacrificio que ha hecho para poder reinar sobre nosotros, reina como dispensador de la gracia del cielo y nos invita a que vivamos como Él en su reino. Y vivir como Él significa
no aceptar la tentación que el mundo, la falsa religiosidad y nuestros aparentes compañeros nos dicen: sálvate a ti mismo, vive para ti, piensa solo en ti, olvídate de los demás, no pienses en servir, no pienses en sacrificarte por otros, vive para ti, sálvate a ti mismo. Y como Jesús tenemos que responder: no, quiero salvar a los demás subiéndome a la cruz, quiero vivir para servir, quiero unirme al gran Rey en esta salvación de toda la humanidad. Que Dios los bendiga.